Bueno, grabando la clase del día lunes 3 de agosto, tercero medio, ¿ya? Ojo con eso. Estamos ahí, como ha pasado el año, vaya, vaya. A ver, bueno, tenemos como una labor pendiente, por lo menos yo, no de todos ni todas, pero que es la área de la comparación de los videos y que era como, si lo quieren entender así, si lo quieren entender así, yo no lo veo de esa forma, pero si lo quieren entender así, es como la prueba, ¿cierto? De lo que se está desarrollando, ¿ya? De lo que estábamos viendo, ¿cierto? Eh, en cuanto a lo que era movimiento de cámara, ¿cierto? Lo que era el tema del lenguaje audiovisual, ¿ya? Entonces, habíamos quedado en que, de hecho, yo le mandé una forma, una lámina, ¿cierto? Voy a ver si la tengo por acá presente, que creo que sí la tengo. Un momento. Si tienen toda la paciencia del mundo, sería feliz. Vamos a ver acá si la tengo aquí al final. No, a ver, no. Aquí no la tengo. A ver, pero sí en otra. Por un momento. Un momento. Voy para allá. Que la tengo por aquí. 3 de agosto, con uno. Ahí está. Momento. Estoy haciendo el tema. Estoy transportando la carpeta al día de hoy. Eso. Que yo voy separando las cosas por carpeta, así que. Ahí está. Bien. Ya. Crea esto. Bien. Perfecto. Ya, lo que estamos nosotros revisando y lo que supuestamente tendría que haber estado listo la semana pasada, ¿cierto? Era el asunto de la comparación de los videos, pero tomando en consideración todos los elementos del lenguaje visual que ya hemos visto desde hace un largo tiempo. Dijimos y dije, ¿cierto? Que no alcanzamos a ver toda la plétora, ¿cierto? Todos los tipos de movimientos o lo que pertenece a lo relativo al lenguaje audiovisual. Pero para hacer eso tendríamos que estar así como un largo tiempo antes de afrontar una nueva tarea, ¿cierto? O una nueva actividad o desarrollar algo con este conocimiento que estamos adquiriendo. Entonces, nosotros vimos, y si bien, ¿cierto?, distintos elementos que nos van a permitir, por lo menos, tener determinados juicios o determinada diferente visión para la gente que sí le coloca atención a lo que estamos viendo, ¿cierto? Por lo menos la gente que me envió sus trabajos está bastante bien y para eso felicitaciones vienen después. Pero la idea, ¿cierto?, es que tomaran, por ejemplo, estos elementos que ya hemos nosotros visto, que son parte del lenguaje audiovisual, y hacer una comparación, ¿ya? En cuanto a los elementos sonoros, ángulos, planos, movimientos, ¿cierto? Y las diferencias, y es como un poco, de cierta manera, jugar un poco a la idea como del crítico, pero ya un poco más informado, ¿cierto? No del crítico así como que a buena primera se pone o se sienta a ver un producto audiovisual, ya desde una mirada un poco más teórica, y como yo le decía algunas veces, probablemente quitarle un poco lo divertido porque está analizando una película desde otra perspectiva, pero tampoco es súper interesante y uno empieza a valorar de otra manera estos productos, ¿cierto? Y de una manera un poco más consciente, un poco más crítica, ¿cierto? Y por ahí está la idea de este trabajo, ¿ya? Yo quiero destacar, ¿cierto? Espero que tengo alguien ahí. Quiero destacar el trabajo, por ejemplo, el excelente trabajo que hizo el Yochoa, Yochoa Gadima, ¿cierto? Que fundamentó bastante bien su trabajo en cuanto a las comparaciones. Me recordó bastante, por lo menos aquí no veo a Yochoa, la idea de estos documentales que se ven así como
desprolijo, ¿cierto? Como tomado un poco así de manera al azar, ¿cierto? Pero siempre detrás hay una idea de edición, de montaje, de tiempo, ¿cierto? Que hay detrás de esta idea de los documentales. Y claro, porque comparó como dos formas como previas al desarrollo de una determinada canción o que tenían relación con determinados grupos musicales, ¿cierto? Y me trajo a la memoria un documental que me hicieron ver tiempo atrás que era sobre Banksy y que hablaba sobre como un artista y que al final era como un juego, era como una especie de falso documental. ¿Ya? Esa idea, ¿cierto?, del uso de la imagen, el video, ¿cierto?, el montaje, es una situación como bastante eh, tomada en cuenta por los artistas, ¿ya? De hecho, hay acciones de arte que tienen relación con aquello. Se generan documentales, fotografías, montajes, para que vean o para como comprobar o poner en discusión el papel que tienen las imágenes, el video, como es como cuando la gente dice es que aparece en la tele, y cuando aparece en la tele es verdad. Entonces, ese tema, ¿cierto?, es un poco la idea que toman como referencia. ¿Ya? Entonces, ese trabajo me pareció bastante interesante, el que hizo Joshua. El de Cristóbal también, donde casi siempre sale con estos videos, ¿cierto?, que llaman bastante la atención. Lo que sí, Cristóbal, en cuanto a los formatos, por favor, así como si puedes desarrollar el trabajo y enviarlo así como en PDF, sería, pero estaría muy agradecido, pero muy agradecido que sí fuera para que después no tuviéramos el problema, ¿cierto?, de que el asunto se desconfigura, ¿ya? Yo, por ejemplo, este recuadro el que ustedes ven ahí, yo lo tomé como referencia ¿cómo se llama? El trabajo de algo que aparece en el Ministerio de Educación, ¿ya? Así que, ojo con aquello, ¿ya? Lo otro, ¿cierto? Es... eso. El de Mayra lo envió por Lirmi, así que bien, súper bien su trabajo. Eh, Está ordenadito, ¿cierto? Bien, bien en consideración. El de Valeria Caviedes me pareció también súper interesante tu trabajo, Valeria, y en especial con ese corto de Pixar que me gusta bastante el tema de cómo, no sé si hiciste esa reflexión, del juego con los tiempos, porque vemos a un solo personaje que juega distintos roles en el mismo momento, y entonces esa es un poco la gracia que tiene el lenguaje audiovisual, de jugar con los tiempos, con los momentos, ¿cierto? Con los planos, y eh, Cristóbal, tú estás escribiendo ahí en la pizarra, parece Cristóbal, ¿no? Sí, es que no quería interrumpir la clase, que apreté esta cuestión, puse ok, profe, a lo que Sí, antes me había dicho. lo puedes sacar de ahí, sería pero feliz. Gracias. ¿Todavía o sin problema? Eh, Cristobalito. Eh, Que a a mí ver, no me parece. y estaba como por el caso de Valeria. Entonces, a mí el caso de Valeria me pareció súper interesante. Yo este corto no lo había visto. Y, y nada, me trajo mucho a la memoria aquello, es el tema de jugar con los tiempos. Hay un documento, un libro que habla específicamente con aquello y que es súper, súper, súper interesante y quizás es un experimento, ¿ya? Con esa situación, ¿ya? Es un experimento con aquello. El caso de Yasmín es un trabajo, así que muchas gracias Valeria, está súper bueno su trabajo, así que le agradezco un montón, ¿ya? Bueno, el de Yasmín también, muy, muy buen trabajo. En caso de... ahí tomó como, ¿cómo se llama? Algo que parece que fue grabado en París, algo así. Eh, Así que ver ahí el tema de cómo hace ese análisis, el tema de los planos. Dice por ahí, por ejemplo, que hay una falta de ángulos, como que siempre toman un determinado plano, ¿ya? Y está bien, está súper ordenado, súper correcto, así que lo felicito. El caso de Francisca, muy buen trabajo también, así que también la felicito por ese desarrollo. El caso de la señorita Pardo, me quedo, ¿cierto?
con este, podríamos decir, como una especie de cortometraje, ¿cierto? De 19 minutos, ¿cierto? Y que trata sobre la violencia de género. Está bastante potente el tema. Y nada, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, ahí me faltó un poco haber apuntado en cuanto al uso de los planos, por ejemplo, para detectar la emoción, el plano de detalle, ¿cierto? Los primeros planos, ¿cierto? Sobre todo del rostro de la niña, ¿cierto? Que estaba ahí presente en esta tina. Así que, bueno, ahí después le pueden preguntar a ustedes, a la señorita, para que les diga más o menos de qué va, ¿ya? Así que nada, espero que las personas que, bueno, no han cumplido, ¿cierto? Se pongan al día, ¿ya? Porque de hecho no estoy ni pidiendo que solamente, que incluso que vean los videos, ¿ya? Y videos que sean de su propio gusto y analizarlos en base a lo que eh, hemos visto ya desde un largo rato, ¿ya? Que tiene que ver con el tema del lenguaje audiovisual, ¿ya? Así que es eso para ya ir cerrando en esa primera etapa, que es como, como la primera etapa de exploración, de conociendo, sabiendo, yo le he nombrado un montón de videos, ¿cierto? O de películas que pueden tomar como referencia, y los invito a seleccionar, al menos si no se le ocurre cuál, las que yo le he nombrado anteriormente, así que estaría cumplir con aquello, ¿vale? Y nada, cierro esa parte, y por lo menos nosotros hasta la semana pasada nos habíamos quedado con el tema del video arte, y que yo le decía que a mí me complicaba bastante porque me coloca en una situación que, digámoslo sinceramente, el videoarte uno lo ve y queda así, ¿qué está pasando? ¿O en qué estaba pensando el autor o la persona que crea este producto audiovisual? ¿O en qué contexto se da? Que probablemente ahí empieza a tomar sentido, ¿ya? Cuando uno empieza a tomar el contexto en el cual se desarrolla este tema del videoarte, dice, y el fundamento que hay detrás, logra comprender de mejor forma lo que hay, ¿ya? Recuerden que yo por lo menos cumplí, o trato de cumplir con esa parte, con mostrar como otros caminos en los cuales está presente el tema audiovisual, y salir como del mainstream, ¿cierto? Como el tema de los productos de masa, de consumo popular, que justamente el tema del videoarte un poco cuestiona aquello del producto audiovisual, de las masas, ¿ya? En su inicio, nosotros la semana pasada hablamos de McLuhan, ¿cierto? Hablamos del tema, todo el tema que tiene que ver, o el papel que tiene que, el poder de los medios, ¿cierto? Así que todo esto como referencia son parte de lo que estamos revisando. Y en vista de aquello, ¿ya? Nos quedaban, ¿cierto?, algunas cosas que ver, ¿ya? Y quiero partir por una parte que creo que no la vimos la semana pasada, y que no es necesario que le coloquen, que piense que el audio está malo, pero aquí vamos a ver, la primera parte es un video instalación, ¿ya? Es un video instalación, y que está dado dentro de un museo. A mí me parece bastante interesante, porque cuestiona, o lleva al tema del tema del patrimonio y la conservación del patrimonio. Tiene como una doble función educativa, ¿cierto? De transmisión. Entonces, ahí, bueno, ahí cada uno saca sus propias conclusiones, que son, ojo, todo este elemento que estamos viendo, porque yo les dije que con toda esta información que ya hemos ido acumulando, usted va a tener que generar su propia obra audiovisual. Vamos a trabajar en lo que es un nanometraje, por decirlo ¿cierto? Así que vamos con esto, así que nada.
A ver, vamos con este video. Bien. Lo que acabamos de ver, ¿cierto? Era una... Bueno, no sé si se me captaron bien. Trata un poco lo que es lo que dice, como tensiona, ¿cierto? Lo que es la idea del patrimonio, el video instalación. Nosotros ya por lo menos revisamos a algunos artistas que trabajan en base a ese tipo de propuesta. ¿Ya? Nosotros por lo menos ya vimos algunos cuando, por ejemplo, se utiliza el video como parte de una manifestación, un acto, ¿cierto? Me recordaba un poco a lo que hace Ai Weiwei, ¿ya? Sobre una sesión de fotografías que también aparece con un jarrón. Probablemente, no lo sé, el artista por ahí lo ha tomado como referencia a este trabajo, ¿ya? De este artista chino, pero por lo menos está bastante bien, sobre todo en el lugar donde se ejecuta el tema de la video instalación, ¿ya? Ahora vamos con, claro, el maestro, a ver, este sí, ya. Probablemente uno de los primeros que comenzó con el tema de esta idea de lo que es el video arte, y que es como una perspectiva, ¿cierto? O sea, Las distintas obras de Nam June Paik en la Tate Modern de Londres en la primera retrospectiva del artista surcoreano. Paik, que falleció en 2006, es considerado el padre del videoarte y constituye una figura de enorme influencia en la cultura contemporánea. Trabajó con otros artistas vanguardistas como Charlotte Moorman, Miles Cunningham, Joseph Beuys o John Cage. Y aprendió términos superautopistas electrónicas, prediciendo el futuro de las comunicaciones en la era de Internet. Por eso quería que pensáramos sobre lo que veíamos, porque algún día nosotros también haríamos nuestros propios canales. Realmente pensaba en algo como YouTube a mediados del siglo XX, diciéndole a todo el mundo que tendríamos nuestro propio canal de televisión. La muestra reúne desde robots fabricados con pantallas de televisión a innovadores trabajos en vídeo, algunas de sus famosas instalaciones. Resuenan con la gente joven, incluso con miembros de la generación Z. La tecnología que usaba es muy fresca. Diría que personas algo mayores probablemente les parezca un retro. Hay algo genial sobre esto y la temporalidad.
Namjoon Paik podrá verse desde este jueves hasta el 9 de febrero en la capital británica. A ver. Bueno, nos faltaba esa muestra de Pike. Y ahora vamos a ver el tema de Juan Downey. ¿Ya? Yo les decía que probablemente nosotros tenemos este tremendo artista. Y bueno, un dato mínimo probablemente. Bueno, y probablemente se lo van a encontrar en otros artistas. Como el caso de Yard, ¿cierto? El caso de Downey, el caso de Nemesio Antunes. Si no me equivoco, por lo menos esos tres artistas, por ejemplo, eh, han sido arquitectos. Eso es como lo que llama bastante la atención, ¿cierto? Pasan del mundo de la arquitectura a desarrollar o ser reconocidos más como artistas que como arquitectos. Es un tema ahí de por medio. Ya. Tenemos que reinventarlo todo, sacarle el trasfondo del hombre, la tienda del ser. Y esta cosa, en esos fenómenos neurológicos, místicos, eróticos, eso es el ser. Esta será la gran revolución cultural, social, espiritual. Es la hora de las grandes liberaciones, de los nuevos pueblos. Nosotros vamos a liberar a Chile. Tenemos fuerzas que desconocemos. No te olvides que esta es la única juventud que tenemos para dar la vida o perderla. Para dar la vida o perderla. Para dar la vida o perderla. Una mirada distinta, que se anticipó a su tiempo. Un ojo pensante. Esas son solo algunas de las características de la exposición de Juan Downey, El ojo pensante, que hoy se exhibe en la sala Arte de nuestra Fundación Telefónica. Esta muestra reúne las obras más significativas de este artista chileno, pionero del videoarte y reconocido en el mundo entero. Hablar de Downey es hablar del ADN del arte contemporáneo. Y es que el arquitecto titulado de la Pontificia Universidad Católica realizó toda su carrera en Nueva York, siendo un adelantado para su tiempo y estableciendo el videoarte a nivel internacional. Habiendo abandonado Chile a los 21 años, con el sueño de ser artista, la obra de Downey apostó por desarrollar un arte que movilizara la conciencia colectiva, tratando temas como la ecología, el uso energético y los efectos de la multiculturalidad, llevándolo a ser el primer chileno en exponer en el reconocido Museo Whitney de Manhattan. Hoy, en El Ojo Pensante, puedes ver sus intervenciones más destacadas, como su serie de videos Transaméricas, en los que hizo un viaje de autodescubrimiento por los lugares más remotos del continente, sus ilustraciones y grabados, además de su controversial obra Map of Chile, referida al intervencionismo de corporaciones en nuestro país. La obra, abierta a todo espectador con entrada gratuita, se extenderá hasta el próximo 27 de junio en la Sala Arte Fundación Telefónica. Para mayor información, ingresa a www.fundaciontelefónica.cl y accede al portal creado especialmente para la muestra, el que posee todos los detalles de la biografía y obra del artista. Ya, bueno, aquí vamos a ver un video de un curso internacional de Juan Downey, ¿cierto? En la categoría Videoarte, que espero que lo disfruten.
Lo interesante de este video, ¿cierto? Y aquí me quiero quedar un ratito con esto que está acá abajo. Un poco en qué se fundamenta, ¿cierto? Este videoarte, ¿cierto? Aquí dice, por ejemplo, este trabajo fue seleccionado por ser una obra que problematiza desde el lenguaje audiovisual, ¿ya? En el contexto que estamos hablando nosotros, temas pictóricos, escultóricos y performáticos, así como también por el adecuado e interesante uso de la tecnología del dron, ¿ya? Sí, ahí la gente tomó de lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? El tema de las tomas, los planos, los ángulos, ¿cierto? Y ahí por lo menos podrá sacar su propia reflexión. Y su particular estética y carácter lúdico, ¿ya? La acción que se aprecia en el video nos habla de la imposibilidad del ser humano de dominar las fuerzas de la naturaleza. La corriente del agua desfigura constantemente el rostro que flota sobre el río, pese al constante intento inútil del artista por configurarlo, ¿cierto? Y por lo menos ahí, por lo menos para que puedan revisar este trabajo, está bastante interesante, ¿ya? Ahora vamos con una obra original de Juan Downey. A través de esta calificación morfológica obsesiva, ¿dónde está tu verdadero cuerpo? Tú eres la única persona que no puede verse a sí mismo excepto como una imagen. Nunca ves tus ojos a menos que estén opacados por la mirada que esposan sobre el espejo. Estoy interesado en verme a mí mismo a mis ojos. Aún y especialmente para tu propio cuerpo, estás condenado al repertorio de sus imágenes. Bueno, lamentablemente este video tiene un sonido como lo pueden apreciar. Y nada, si se fijan bien, el lugar donde está situada la cámara, ¿cierto? Y esta pantalla, y, bueno, y este movimiento probablemente sincronizado, ¿cierto? De esta grabación, esta conversación cuando uno dice como una especie de conversación con el espejo, pero esto que queda plasmado en un video, ¿ya? Bueno, también me faltaba, mira, todos los videitos que estamos viendo son videos súper cortos, ¿ya? Que es un poco lo que quería apelar, por eso, para que se entienda y tratar de abarcar distintas cosas, pero en este caso estamos hablando del tema del videoarte. El caso de Videoman, creo que fue la última parte que vimos la semana pasada en cuanto al videoarte. Hola, mi nombre es Fernando Llanos, soy un artista, curador, gestor, promotor, editor, docente, escritor, diseñador, parrillero mexicano. Soy de Satelandia, lo que es al norte de la Ciudad de México, y estamos aquí en Buenos Aires presentando un proyecto que se llama Videoman 7, su versión séptima, que en esta ocasión son intervenciones aéreas del video. Son móviles, son contextos urbanos específicos. Llevamos 5 años haciéndolo y para Buenos Aires, qué mejor que una visión aérea, ¿no? De jugar con los aires. Entonces trajimos un dirigible, el cual flota en el espacio y nos muestra imágenes, dependiendo de cada uno de las intervenciones que hemos hecho. Entonces tiene que ver con proyectar video en un dirigible y hicimos tres intervenciones. La primera se llama Apéndice Curatorial y tiene que ver con una exhibición que se hizo en Fundación Telefónica y es una revisión de la curadora del Georges Pompidou en París. Entonces a mí me parecía que faltaba como un anexo, una parte latinoamericana. Presenté el trabajo de Paula Weiss y de Andrea Castro en el Globo con un anexo curatorial, más información, porque siempre estamos viendo nada más Europa y Estados Unidos. La segunda intervención se llamaba Solo es Fútbol, y una noche antes de el partido entre Argentina y Alemania, en el Mundial de Fútbol, proyectamos sobre la avenida 9 de julio, que es la más ancha del mundo, proyectamos los penales de Alemania contra Argentina, donde ganó Alemania. Entonces es un proyecto también algo provocador. A las intervenciones le llamamos acupuntura
humana, porque de alguna manera genera cierto dolorcito en algunas áreas, pero según yo ayuda a sanar algunos conceptos. Y por último, lo último que hicimos es proyectar desde el dirigible hacia los edificios una serenata porteña, y proyectamos a Cerati cantando la canción Zona de Promesas, que le dedicó a Mercedes Sosa justo cuando se murió. Entonces es pues, ahí un tema también que está en boga hoy en día en Buenos Aires y en todo el mundo. Es muy querido Cerati. Y son las 3 intervenciones que vimos. Toda esta información la pueden ver en www.fllanos.com/vi-video, o si googlean Videoman, aparezco por ahí en algunas fotos. Y también pues vayan a ver la exhibición a la calle de Florida, al Centro Cultural de España. Ojalá les guste. Bien. Entonces, hasta ahí, ¿cierto? El tema del video arte. Me quedan en tintero algunas cosas. Y ahora vamos con lo que nos toca. ¿Ya? Con lo que nos toca. Visto entonces los elementos básicos del lenguaje audiovisual, ¿cierto? Desde hace un largo rato, visto ya, ¿cierto? Un momento. Ahí está. Visto ya todo el tema de lo que es el lenguaje audiovisual, nos toca, ¿cierto? ¿Qué vamos a realizar con todo lo que estamos desarrollando? Hemos estado revisando, hemos estado analizando. Es realizar un producto, ¿cierto? Un producto audiovisual. Un momento. Quiero mostrar esto. Eso. Gracias. Que tenía que ver una cosa. Entonces, esto es como el título, ¿cierto? De la actividad, ¿cierto? El contenido del tercero medio. Les sugiero esta película, Atrapado sin salida. Muy, muy contingente. Bueno, tremendo papel que hace Jack Nicholson. Otra vez de una persona desquiciada. Bueno, el objetivo, ¿cierto?, es experimentar con diversidad de soportes, procedimientos y materiales utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que experimentar, principalmente con esto ahora. ¿Ya? Ya trabajamos con el tema de la ilustración y ahora vamos trabajando con artes audiovisuales, experimentar. Y analizar e interpretar el propósito expresivo de las obras audiovisuales, cosa que hicimos anteriormente, a partir de criterios estéticos, lenguaje visual, materiales, procedimientos, emociones, sensaciones e ideas que generan, entre otros, utilizando conceptos disciplinarios. ¿Ya? Y esto lleva por título, ¿cierto? Utilizando lo aprendido y basado en un hecho o mini relato, crear un nanometraje. ¿Ya? De máximo, así, en el caso que no logre, ¿cierto? Lo encuentro muy difícil sintetizar algo en 30 segundos, ¿cierto? Pero ese es el máximo donde nos vamos a mover, ¿ya? Puede ser de 15 segundos, y ahí usted verá cuánto tiempo le va a dar a su trabajo, ¿ya? Pero que no exceda más de 30 segundos, y 30 segundos es harto, ¿ya? Es harto. Sobre todo en el formato que estamos trabajando. Estuve viendo, ¿cierto? Estuve revisando, quizás me estoy adelantando, pero eso lo vamos a ver la semana que viene, probablemente ya mayor en detalles, que existen, incluso, yo no quise colocarlo como exigencia, pero por lo menos ahí usted verá si lo hace o no. Yo preferiría que todo este trabajo lo hicieran así, con su cámara del teléfono y con alguna aplicación, ¿ya? Que depende de la marca que usted tenga, ¿cierto? Pero en la mayoría de incluso de los teléfonos o smartphones que hay ahí en el mercado, o que probablemente ustedes tengan o alguien tenga de su familia, puede descargar una aplicación y puede desarrollar y grabar algo. Es mucho mejor que las herramientas que utilizaba uno en su época, no sé, de estudiante o universitario, sobre todo en cuanto a los programas de edición. O sea,
tienen para hacer. De hecho, nosotros trabajamos con estas primeras cámaras digitales y haciendo stop motion, y los computadores no daban para hacer una stop motion porque se demoraba mucho tiempo para que reconociera, ¿cierto? Así, y trabajando con herramientas que se llaman el Movie Maker, y todo se ralentizaba porque los computadores no daban la capacidad. Hoy en día existen estas herramientas, ¿cierto? Que están en estas plataformas, ¿cierto? Y que usted puede utilizar para desarrollar este trabajo, ¿ya? Pero partiendo desde el inicio, ya en consideración de todo lo anterior que ustedes vieron, ¿cierto? De todos los elementos del lenguaje visual, todo esto, el tema de plano, ángulo, sonido, y de el tema del relato audiovisual, tienen que aplicarlo acá, ¿ya? Es como que si hubiésemos estado viendo sobre el uso de la témpera, o el uso del carboncillo, y ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a tener que dibujar la figura humana, algo como eso acá. Entonces, la idea ahora es que con todo esto que vimos, con todas estas piezas, con estos elementos del lenguaje, usted construya una historia, ¿ya? Y que relate una historia por medio de lo que es el lenguaje audiovisual. Trate de colocar todos los elementos que están ahí, que ustedes vimos, ¿cierto? O que ya vimos, que nos pueden ayudar bastante. Entonces, desde el inicio, para esto tienen que escribir un guión, dividir la historia en escenas, determinar los recursos, sonidos y locaciones que necesitarán para filmarla. Puede desarrollar un tema que está en el contexto, ¿cierto? En lo que está ocurriendo hoy en día. Lo que pasa en su casa, si es que existe el tema inconveniente, o lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema que estamos experimentando como sociedad, o salir de aquello y hacer algo más experimental, ¿cierto? Puede trabajar con stop motion, puede, no sé, usted va a tener que ahí evacuar toda su creatividad para desarrollar todo su trabajo. Cristóbal, me estás levantando la mano. Sí, Cuénteme. quería preguntar si yo podría, por ejemplo, sacar las cosas de adentro de una tele y meter cosas adentro, ¿eso también valdría o no cuenta para poder hacer el trabajo? O sea, no sé si estoy en lo correcto con tu A ver, como pregunta. por ejemplo, hay una tele de esas grandes antiguas donde cabían un montón de cosas, meto al perro y pongo Firulai, estoy atrapado en la tele, o alguna cuestión así. Si le llamas por una cuestión así, más o menos algo así. Me estaría Ah, ya. así como... Pero, ojo, es como lo que estábamos hablando desde el tema de las instalaciones. Por ejemplo, ahí temas tal del video de arte, ¿cierto? Ya lo vimos, ¿cierto? Y nada, por lo menos tengo aquí unos ejemplos sobre nanometrajes, ya que se han hecho concursos aquí en Chile reconocidos a nivel internacional, sobre historias súper cortas, ¿ya? Ahora, el tema creativo, ¿cierto? O el discurso que tú tienes, ese es ya como, es tu discurso, ¿ya? Tu discurso creativo. Si tú, por ejemplo, quieres fundamentar el hecho de que qué pasa con el perro, y aquí de hecho tengo una historia de un perro, así que te lo voy a mostrar en un ratito más, ¿vale? Vale. Entonces, el primer paso, ¿cierto? Antes que todo es el tema del guión, ¿ya? Tenemos que ver el tema del guión, ¿cierto? Y el primer paso es la elaboración del guión, ¿cierto? En el que se explique la historia que queremos contar. Entonces, en un guión son esenciales las acciones y los diálogos de los personajes, ¿ya? O sea, en el caso que usted tenga personajes, puede que no tenga no exista el diálogo también. Entonces, aquí, por esto, yo les he nombrado que algunas veces en el campo del arte, bueno, y en otras disciplinas también, no todo es tan así estructurado y tan, ¿cierto?, establecidas las fronteras, ¿ya? Porque claro, puede que no tenga personajes, puede ocurrir, ¿ya? Entonces ahí cambia un poco, y esto lo saqué de un texto que habla sobre el guión del cine. Entonces nosotros vamos a abordar lo que son los nanometrajes, ¿ya? Nanometrajes. El guión, ¿cómo lo van a desarrollar? ¿Ya? ¿Cómo lo van un poco a montar? O sea, lo que usted quiere contar, ¿cierto? Tiene que quedar establecido en esto, en un formato como el que aquí estamos viendo. Esta es una idea, ¿ya?
Por lo menos así se maneja o así se utiliza, y de hecho voy a mostrar aquí un ejemplo en cuanto a qué es lo que quiero contar, ¿cierto? Y que, bueno, que no quede tan al azar, ¿ya? Son de 30 segundos. Por ejemplo, aquí coloca escena 1, si hay un diálogo o no hay diálogo, el lugar donde va a ocurrir el tema, el tiempo, ¿cierto? Que va a llevar eso, el sonido que va a ir detrás, ¿cierto? El tipo de plano que va a utilizar, el ángulo y el movimiento de cámara que va a tener. Entonces, vamos a pensar seriamente en desarrollar para que no quede tan así al azar y tratemos de ser lo más cercano a lo profesional, ¿cierto? Tomando en consideración todas las limitancias, todas las dificultades que podemos tener, pero en cuanto al planteamiento, debemos ser así como súper serios en lo que tenemos que montar, ¿ya? Entonces, de hecho, se nos sugiere que hagamos este formato para desarrollar el guión. Más o menos, este es el modelo. Escena, diálogo, locación, tiempo, sonido, y en caso del uso de la cámara, plano, ángulo y movimiento. Esto, antes de hacer cualquier cosa, tiene que estar antes de todo, antes de que usted se ponga a grabar, ¿ya? Antes de que se ponga a jugar. Por eso yo le dije que el día de hoy es el primer pie, ¿cierto? Y viene a ser ya la prueba fehaciente si tomó en consideración de todo lo que vimos, ¿ya? Yo le decía el juego de los tiempos, el juego de los planos, qué pasa en ese momento, si quiero que la gente, a la persona que está viendo, tome atención en una cosa, entonces tengo que utilizar determinado movimiento de cámara, o determinado plano, o determinado ángulo, ¿ya? Y todos esos elementos, por lo menos ya lo que hemos visto, ya más o menos comprenden, y espero que así sea, hacia dónde apunta. Como les decía, esto es un ejemplo, ¿cierto?, de guión técnico, ¿cierto?, para el caso específicamente de un nanometraje, ¿ya? Es un formato distinto, tiene algunas diferencias, pero a fin de cuentas va, ¿cierto?, hacia donde apunta. Estos estamos de los planos aquí, son sus siglas en inglés, ¿ya? Para que no se sientan ahí como que más o menos qué dice acá, ¿ya? Y la secuencia, la escena, el sonido, ¿cierto? El texto, ¿cierto? Y el tiempo, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes deben ir trabajando, ¿ya? Esto es lo que ustedes deben ir trabajando e ir pensando en el caso de... Ya para la próxima semana vamos a ir conversando de cómo va el tema del proyecto. Esto no se lo voy a pedir todavía de una semana para otra, pero más o menos para que vayan teniendo idea. La semana que viene yo creo que vamos a ir viendo algunos temas del nanometraje, ¿cierto? Vamos a ir viendo, por ejemplo, el caso de qué hay en juego ahí, y también revisar si es que podemos algunas herramientas de edición que son así, están ahí en sus teléfonos, que se pueden descargar, ¿ya? Así que, por lo menos hasta el momento vamos a llegar hasta ahí. Me faltan algunos elementos que son básicos para estructuras narrativas del nanometraje, pero eso ya viene después. Voy a dejar esto como idea fuerza. Tenía unos videos que mostrar, pero lo vemos la semana que viene. Entonces, por su velocidad de condensación, fragmentariedad, los micro nanometrajes y film minutos, nos sigue la estructura tradicional: un inicio, un conflicto que se escala más tarde en el clímax y se resuelve al final. Esto ya que siguen generalmente una estructura in media res en la que la acción narrativa ya está avanzada, ¿ya? Y esto tiene más sentido cuando veamos algunos ejemplos, ¿ya? Cuando veamos algunos ejemplos de nanometrajes, van a decir, ya, ahora entiendo por qué, ¿vale? Pero vamos a dejar ahí eso, y después ya más adelante vemos para que ir viendo el camino de cómo van a desarrollar esta idea, ¿ya? Por lo menos siento que ahí ya Cristóbal va a tener una idea un poco interesante de meter cuidado con el perro, Cristóbal, no lo dañes, ¿ya? Bien. A ver. Bien. Voy a parar de aquí la grabación. Aquí. Chum.
Aquí. Profe,